Listo. Y la presentación vamos a ver, porque sí lo tenía en pantalla completa. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Buenas, pero usted no ha compartido pantalla, creo. Sí, voy un momentito. Ahorita no estoy compartiendo. Es nada más como para... A lo mejor a Zoom no le gusta como que le cambie tanto lo que comparto. Vamos a ver. ¿Ahora lo pueden ver? Ahora Ahora, sí, ahora sí se ve bien, sí. Sí. Perfecto. correcto. Ah, bueno. Entonces, enseñanza. Bueno, es que yo estoy ahorita en Linux, entonces a lo mejor es por eso, pero lo que hice fue ponerlo primero en pantalla completa y luego compartir, porque si lo hacía al revés, como que no le gustaba. Ok, entonces la idea principal que llevamos hasta ahorita era esto: virtualizar no significa emular la presencialidad. Y eso es algo que tenemos que llevarnos de aquí, porque tenemos que pensar las cosas diferente. Lo segundo es que más bien tendríamos que aprovechar los nuevos recursos que nos permite o que nos han obligado a utilizar todo lo que ha sucedido hasta el momento. Entonces aquí puse algunos ejemplos, ¿verdad? Está el Zoom, está el Moodle, el Kahoot, que es muy popular también, el YouTube y el Big Blue Button, que sería más o menos como lo mismo que el Zoom, solo que digamos más pensado como para lo que es dar clases. Este Zoom es más como solo para llamadas. Entonces lo que le está diciendo es eso: Moodle es más que solo una forma de entregarle los documentos a los estudiantes, ¿verdad? Se puede utilizar para más que eso. Y lo que les estaba diciendo es que en las clases, en las siguientes webinars que van a ser sobre tips de organización de las clases virtuales y algunos tips sobre evaluación, eso lo vamos a conversar también todo alrededor de cómo hacerlo en Moodle también. El YouTube, digamos, se ha convertido, bueno, por lo menos en mi experiencia, se ha convertido en una herramienta bastante útil, porque a mí me pasaba mucho cuando yo daba clases presenciales, que bueno, después de que usted da el curso varias veces, ¿verdad? A veces uno se queda pensando como, ¿por qué estoy repitiendo exactamente lo mismo que he dicho desde que empecé a dar este curso, ¿verdad? Uno siempre cambia cosillas, pero es como decir, siento que uno está como desperdiciando un poco el tiempo en el momento en que usted da usted llega a clase y empieza a escribir en la pizarra nada más. Eh, y eso, pues, eso me he dado cuenta a la hora de que uno tiene ciertas actividades cuando es en línea, pues en realidad basta con hacer una vez el trabajo y luego eso se puede repetir varias veces sin tener que hacer tanto esfuerzo. Por ejemplo, yo lo que hice este semestre fue precisamente grabar la teoría en videos que subí a YouTube, digamos. Esos videos que yo grabé, pues no habían, digamos, como estudiantes ni nada por el estilo, entonces no tenía que estarme preguntando si ellos querían que saliera su voz o si daban permisos. Nada más era como la teoría puramente. Y entonces eso ya queda ahí grabado y ya no necesito estar volviendo a hacer todas las cosas para los siguientes semestres. Entonces, eso es lo que quiero decir con aprovechar los nuevos recursos. Ahora, hacer un video pues puede ser bastante complicado o digamos uno puede encontrar la manera de hacerlo lo más sencillo posible. En mi caso particular, yo lo que hice fue grabar videos haciendo una captura de pantalla. Entonces, por ejemplo, si la forma más sencilla que ustedes podrían pensar en hacer un video para que no den la clase por Zoom, digamos la teoría por Zoom, sería que ustedes se graben dando la presentación con las mismas diapositivas que usan. Lo graban una vez, lo suben y luego eso ya queda, digamos, como recurso. Hay otras maneras, ¿verdad? Uno podría hacer tal vez animaciones, que eso sí, ya se sale un poco de lo que es mi conocimiento, pero digamos, animaciones o digamos, hay gente que se ha grabado en la clase, digamos, escribiendo en la pizarra y grabándolo con una videocámara. Eso es otra opción, si quieren salir, digamos, ustedes. Entonces, opciones hay bastantes. Entonces, hay que pensar esto como, no voy a hacer lo mismo que hago siempre, solo que ahora en línea. Esa es como la idea principal de lo que tenemos que ver ahora. Pero, virtualizar
no significa tampoco dejar a los estudiantes solos. No podemos venir y decir, voy a hacer un video, se los voy a subir y lo que voy a hacer son 10 videos, ahí van a estar todos, que ellos hagan lo que quieran y luego les hago un examen. Eso tampoco es virtualizar. Es más o menos, eso es lo mismo, digamos, más o menos que decirle a un estudiante como, vea, léase estos 50 PDFs y al final del semestre le hago un examen. Eso tampoco es virtualizar, ¿verdad? Ahora, lo que sí es cierto es que virtualizar sí implica que el estudiante tiene que trabajar más individualmente. Pero como implica que él tiene que trabajar más individualmente, eso tiene, digamos, repercusiones en la forma en que nosotros damos la clase, en las actividades que hacemos y en la evaluación que hacemos. Porque no podemos pensar, digamos, que vamos a evaluar un curso como siempre lo hemos evaluado con 3 exámenes, cuando le estamos exigiendo al estudiante muchísimo más trabajo individual al mismo tiempo. Digamos, tiene que haber un cambio en las actividades, en la forma en que se dan los contenidos y en la forma en que se evalúa también. Y tomando en cuenta eso, que sí, implica un mayor trabajo individual del estudiante. Pero entonces, cuando uno reflexiona sobre estas cosas, y de hecho, si ustedes buscan, porque me tocó hace como la semana pasada para un asunto ahí particular, buscar sobre cómo se utilizan las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, en docencia. Si ustedes van y buscan artículos que la gente ha escrito sobre eso, resulta que casi todos los artículos, en realidad, lo que dicen es exactamente lo mismo que uno hace en una clase presencial sin tecnologías de información. ¿Qué es eso? Bueno, antes de eso, ¿qué significa eso? Que en realidad lo que nos puede costar ahorita en la parte de virtualización no son tanto las herramientas, sino que lo que nos falla tal vez un poquito es en la forma en que de por sí debimos haber estado dando las clases desde siempre. El hecho de que nos cambien las herramientas no debería cambiarnos, digamos, como la gestión o como dirían aquí, la planificación y la mediación de cómo se dan las clases. Entonces, eso vamos a hablar en un ratito. Y lo otro que sí hay que tomar en cuenta es que definitivamente hay que aceptar que no todo se puede virtualizar. Hay cosas que del todo no se van a poder hacer. Si usted necesita que los estudiantes adquieran las habilidades y competencias para trabajar en un laboratorio, jamás eso se les va a poder dar en un curso virtual. En el curso virtual tal vez los podemos, digamos, como, decirlo de alguna manera, hacer un atajo o hacer, digamos, como un parche, haciendo simulaciones tal vez, o digamos que ellos hagan una investigación documental en vez del trabajo en clase, pero no podemos jamás darles las cosas eh, que se darían presencial normal a como sería, digamos, una clase en línea para los laboratorios. Yo creo que la rectoría sacó una noticia hace unos días, me parece que no sé en qué escuela, no sé si era microbiología o química, creo que química, que los profesores habían ideado como maneras para que los estudiantes hicieran los experimentos, pero utilizando la cocina de la casa, como si fuera un mechero, o digamos, buscando algún tipo de reactivo que fuera fácil de encontrar, digamos que no fuera así como restringido, cosas por el estilo, para que ellos hicieran algunas cositas en la casa. Eso está muy bien, pero eso tal vez les pueda ayudar un poquito para la parte de los contenidos teóricos que tienen que ver en el laboratorio, pero no para la parte de seguridad, por ejemplo, o cómo se debe comportar una persona cuando está trabajando en grupo en un laboratorio. Entonces, definitivamente tenemos que quitarnos la idea de que podemos virtualizar cualquier cosa. Se pueden hacer parches, pero no se puede virtualizar todo. Y lo que les estaba diciendo a ustedes era que nosotros deberíamos ver este cambio como un cambio de herramientas, pero el paradigma debería ser el mismo. El problema yo siento que es que nosotros no tenemos como un buen paradigma a la hora de que hemos dado las clases hasta ahora, por lo menos la mayoría de nosotros. ¿Por qué?
Porque, o como ha sido mi experiencia muchas veces, cuando a uno lo ponen a dar un curso, a uno le preguntan, digamos, como, ¿usted quiere dar este curso? ¿Está dentro de su área de conocimiento? Y uno dice, sí. Ah, bueno, tenga, delo. Pero en realidad nosotros no tenemos, la mayoría, como algún tipo de background teórico de cómo dar la clase. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es reproducir lo que los profesores hicieron con nosotros y nos concentramos mucho en las partes de contenido. Les damos la teoría a los estudiantes. Pero lo que pasa es que cuando uno da una lección, tiene que ir más allá de solo transmitir el conocimiento. Y como yo le he dicho, como le he dicho a varios profesores, más todavía en esta época, porque es que cuando yo era estudiante, por lo menos, eh, la, la información y, digamos, las fuentes de donde uno podía encontrar información eran relativamente limitadas, porque en ese entonces el Internet en Costa Rica apenas estaba más o menos empezando, las fuentes tampoco eran como demasiado buenas, y por ejemplo no había YouTube ni nada de eso por el estilo. El profesor era el encargado de darle a uno la información, que de otra manera hubiera sido difícil de encontrar porque tal vez solo había un libro en la biblioteca y tal vez muchos de esos libros se lo tienen que dar a los becarios, perdón, a los becados. Entonces era difícil, realmente difícil encontrar esa información. Ahora no, ahora un estudiante en cualquier momento, con el celular incluso, yendo en el bus, puede buscar cualquier lección en cualquier parte del mundo y, digamos, ver exactamente el mismo contenido teórico que nosotros les daríamos en clase. Entonces, la información como tal ya deja de ser tan importante. Por eso, lo que tiene que volverse más preponderante para nosotros a la hora que damos clase es la mediación, ¿verdad? Y esta mediación se define como el proceso que concreta el acto formativo, es decir, contribuye a que el aprendiz se forme. Y entonces esto es lo que se llama la triada pedagógica, donde está el contenido formativo, el docente y el estudiante. Entonces lo que uno tiene que hacer es articular mediante esta mediación digamos, las relaciones entre el docente y el contenido formativo, el docente y el estudiante, y el estudiante y el contenido formativo. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar cuando organizamos una clase es precisamente esto. ¿Cómo puedo lograr que el estudiante alcance a comprender estos contenidos informativos? Pero estos contenidos no tienen que pasar primero por mí necesariamente, sino que yo lo que necesito es encontrar la manera de mediar esta relación entre los contenidos y el estudiante de la mejor manera posible. Cuando uno estaba en una clase presencial, pues entonces uno tenía que buscar las actividades que con los recursos que uno tenía se lograra esta mediación. Ahora lo que pasa es que nos cambiaron el lugar, pero la mediación sigue siendo la misma. No importa si la clase es virtual, nuestro énfasis principal tiene que ser a la pregunta de cómo voy a ser capaz yo de mediar estos contenidos para los estudiantes, tomando en cuenta todos los recursos que yo tengo. Entonces, bueno, si ya tomamos en cuenta los contenidos formativos y el docente, pues ahí estamos hablando de estrategias de enseñanza. Si estamos hablando entre el estudiante y el contenido formativo, pues contenidos formativos es estrategias de aprendizaje, aquí el aprendizaje, perdón. Y entre el docente y el estudiante, aquí hay algo muy importante, que son las estrategias de comunicación e interacción. Cuando nosotros estábamos en clase, pues podíamos interactuar con los estudiantes de cierta manera. Ahora que estamos virtual, tenemos que seguir interactuando con los estudiantes. Pero lo que pasa es que tiene que ser distinto. Por ejemplo, cuando yo empecé este semestre pasado, yo necesitaba, digamos, como mantenerme en comunicación con los estudiantes y sabiendo más o menos cómo es que los estudiantes nuevos, pues, qué es lo que les gusta y cómo es que funcionan, pues ahí me di cuenta que tal vez el correo electrónico no era como la manera más efectiva. Sí les mandaba, obviamente, correos de vez en cuando con alguna cosa, pero dependiendo de lo que fuera, si tenía que darles un anuncio o tenía que decirles algo rápido, lo que hice fue hacer un grupo bueno, en el caso particular nosotros usamos un Telegram.
pero igual pudo haber sido con WhatsApp o con lo que fuera. Y esa era como la estrategia que nosotros teníamos de comunicación. Ahora, eso es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque los estudiantes pueden empezar a escribirle a ustedes a cualquier hora que a ellos se les ocurra. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener cuidado. Pero eso es lo que cambia. En el momento en que, digamos, dejamos de mediar o dejamos de pensar la clase como esta mediación, entonces ya deja de tener tanto sentido porque los estudiantes en realidad ellos tienen acceso directo a la teoría. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que estos contenidos formativos no necesariamente implican solo teoría. Un contenido formativo podría ser perfectamente cómo quiero que ellos se comporten. Entonces, por ejemplo, igual, cuando yo empecé a usar este chat de Telegram con los estudiantes, no sé, poníamos algo ahí y un estudiante empezó a decir como, ¿qué fue lo que dijo? Como, mae, no sé qué, le estaba hablando a otro compañero del chat. Entonces, ahí yo lo que les dije fue, vean, este chat es un chat de la universidad, si ustedes quieren hablar de manera, digamos, eh, popular, bueno, digamos así, como amigos, tienen otros chats. Aquí tenemos que comportarnos porque imagínense que este chat fuera como que ustedes están hablando con su empleador o con su cliente, con lo que sea. Ustedes no pueden hablar de esa manera. Entonces, sí, ahí tal vez quedé yo como el más cuadrado, ¿verdad? Y el más, nada que ver, pero ahí yo lo que intenté fue formarlos a ellos un poco, no solo en la teoría, sino en cómo ellos tenían que comportarse cuando estuvieran trabajando profesionalmente. Entonces, eso era algo importante para mí. Es igual como que cuando yo les pido a ellos cómo mandar un correo electrónico. Mucha gente manda un correo electrónico sin cabecera y lo escriben como si fuera un chat. Entonces, en ese caso, lo que uno puede hacer es aprovecharlo y decirles a ellos, no, vean, ustedes tienen que escribir un correo de esta manera porque un correo es diferente a un chat. Entonces, uno les puede explicar. Y eso es parte de la formación, ¿verdad? No es solo teoría. Víctor había levantado la mano. Sí, con permiso, José David. Sí. Buenas tardes, muchas gracias y saludos a los compañeros y compañeras. Eh, Aquí tal vez es un comentario en este sentido. Nosotros, como usted lo menciona, no estamos tan acostumbrados a ver este triángulo, ¿verdad? Docente, estudiante y contenidos formativos. Pero yo siento que también para el estudiante, desde la perspectiva de ellos también están acostumbrados a que, por ejemplo, contenidos formativos sea algo que tenga que hacer el docente per se, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer también? Supongo que en esta transición los estudiantes también deben comprender que el profesor no es necesariamente el que va a brindar todos los contenidos o el que va a brindar toda la teoría, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que haber un proceso de adaptación. Entonces, no sé, me gustaría que comentes sobre eso. Sí, claro, digamos, eso sucede mucho pensando, por ejemplo, en que los estudiantes de universidad, antes de entrar a la universidad, toda su vida ha sido el profesor dándoles a ellos la teoría en clase. Nunca han tenido una experiencia diferente a eso. Lo más, digamos, que podría ser sería como un trabajo en clase o que les dejen hacer una tarea o algo así por el estilo. Pero la idea de que ellos sean los personajes activos en su proceso de formación, a ellos les cuesta. Y de hecho los saca de su zona de confort bastante. Pero ahí lo que podríamos decir es dejar las cosas claras desde el principio. Porque es que si uno espera que los estudiantes hagan eso, pero ya de por sí uno sabe que ellos no están acostumbrados, pero aún así no se los deja claro al principio para que ellos se preparen, pues va a ser peor, porque entonces ellos van a decir, es que el profesor no hace nada en clase, porque lo que hace solo deja a uno que haga las presentaciones y él se queda ahí sentado. Hay maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que si se habla con anterioridad con el estudiante y se queda claro de que ese va a ser el proceso, ahí por lo menos se ayuda un poquito, pero definitivamente eso no se puede hacer, digamos, en un solo curso. Mucho se ha hablado, digamos, en la parte de integralidad de los cursos, que todos los cursos estén integrados. Entonces, ahí lo que habría que hacer es que esa idea se vaya formando desde los primeros cursos. Entonces, que cuando alguien está, por ejemplo, en un curso de, por ejemplo, ingeniería eléctrica, circuitos lineales 1, entonces que el estudiante ya se vaya acostumbrando que esa es como la metodología que él tiene que buscar, que él tiene que hacer. Entonces,
poco a poco él se va a ir acostumbrando a eso hasta cursos superiores. Pero digamos, sí se necesitaría esa idea de que el estudiante sepa con anterioridad qué es lo que se le va a pedir. Entonces, sería bueno tal vez ponerlo incluso en el programa del curso. El estudiante se supone que va a tener un rol activo y que va a hacer y ponerles algo ahí y explicárselos antes, para que ellos más o menos tengan una idea. No sé si hay algún otro comentario. Muchas gracias, José. Claro. ¿Alguien más? No. Sí, me gustaría, Sí. ya que están hablando de eso, yo este semestre sí me di cuenta que los estudiantes participaron más, hicieron más preguntas, porque bueno, pues ellos estaban bastante solos, Ajá. ¿verdad? Pero ¿cómo hace uno si uno lo que tiene son 4 horas y media para atender a los estudiantes por semana, ¿verdad? Ujú. Porque realmente, por lo menos yo que me comunicaba por WhatsApp, bueno, yo tengo WhatsApp a toda hora, del día, de la noche, del sábado, del domingo, de lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pone uno esos límites sin que los estudiantes se sientan solos? Porque ellos no están acostumbrados, ellos no son independientes. Ujú. Y lo que más me preocupa a mí es cómo darle seguimiento. Si la U ni siquiera exige presencialidad, no, ni cuando era presencial, ni menos ahora. Ujú. Entonces, ¿cómo hace uno para darle seguimiento a los estudiantes? Yo sé que hay bitácoras en mediación y que uno puede ver, pero es muchísimo trabajo estarle dando seguimiento a los estudiantes que no asisten. Yo tuve un curso que la asistencia era como el 40%, las clases sincrónicas. Ujú. ¿Cómo hace uno para darle seguimiento a toda esa gente que no sabe uno cómo están formándose? Sí, ¿No? ahí, digamos, a mí me pasó también una vez que teníamos un curso que éramos 3 grupos juntos y eran 75 personas y una clase sincrónica llegaron 5 personas nada más. Ahora, lo que pasa es que yo no me estreso tanto tampoco, porque en parte de lo que yo les quiero eh, formar a ellos es que ellos tienen que ser, digamos, responsables de su propio aprendizaje. Si yo ando detrás de ellos buscándolos y digamos como muy paternalista, yo creo que, por lo menos en mi caso particular, eso iría en contra de lo que yo quiero que ellos logren. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas diferentes. Eh, una cosa es que ellos nada más no se conecten porque tienen otras cosas que hacer o porque no quieren o lo que sea. Y otra cosa es que no se puedan conectar porque no tienen los recursos necesarios para hacerlo, ¿verdad? En caso de que sea de que no tienen los recursos, ya sea que no tienen internet o no tienen computadora, no tienen lo que sea, ahí sí yo creo que nos tocaría a nosotros ver qué podemos hacer. Pero si no es el caso, sino que es más bien decisión de ellos mismos no participar o no estar ahí, yo no me estresaría tanto tampoco, porque cada quien es responsable de lo que quiera hacer. Y yo creo que eso es algo que de hecho deberíamos empezar a motivar desde, bueno, esto por la parte virtual, ¿verdad? Pero incluso cuando las cosas eran presenciales. Si un estudiante iba o no a clase, pueden ser por muchas razones, ¿verdad? Si ustedes ya ven que era un estudiante muy bueno y que de un pronto a otro empieza a faltar o lo ven extraño en clase o lo que sea, pues tal vez sí uno podría acercarse a esa persona y decirle, oiga, le ha pasado algo, hay algo que le puede ayudar, ¿verdad? Porque a final de cuentas no podemos dejar de lado la parte humana, ¿verdad? Puede ser que él tenga o ella tenga problemas en la casa o que, digamos, esté pasando por no sé, cosas tan sencillas como que, bueno, cosas tan normales, digamos, como que rompió con la pareja o lo que sea. Entonces, no es que nosotros tengamos que volvernos el psicólogo personal de ellos, pero un poco de afectividad en clase, pues no hace daño. Pero tampoco es que nosotros vamos a andar de gallinita detrás de ellos para que hagan las cosas, ¿verdad? Yo este semestre lo que hice fue cuando hicimos la primera tarea y una persona no lo presentó, entonces yo me comuniqué con esa persona y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Usted hubo problemas? Y me dijo, no, no, fue que se me pasó la clase, se me pasó la hora de entregar. Entonces yo dije, ah, bueno, está bien. Y después de eso ya ni me preocupé. Cada quien, yo dije, cada quien es responsable de sus asuntos.
Y lo de las horas, en realidad eso también puede ser formativo, porque digamos, si ustedes quieren que ellos se acostumbren a que tienen que respetar un horario y ustedes dicen, no, las horas de consulta son tal día, de tal hora a tal hora, entonces ustedes les dicen, ustedes me pueden mandar el mensaje cuando quieran, pero yo solo voy a responder solo de esta hora a esta hora, si eso es lo que se quiere. Ahora, en mi caso particular, yo sí se me sentía a veces un poco, digamos, como medio obligado a responderles rápido, porque yo decía, si esta gente ya está lo suficientemente interesada para estar estudiando en este momento, que tal vez era, digamos, no sé, un viernes a las 8 de la noche, y yo no les respondo, entonces yo más bien voy a hacer, como, digamos, como quitarles impulso. Entonces, por lo menos este semestre, que era como de emergencia, ¿verdad? Y que todo el mundo se podía sentir muy solo, intenté no, digamos, ignorar a los estudiantes con estos mensajes. Pero si yo más adelante, un contenido formativo que yo quiero es que ellos aprendan a respetar los horarios, ya sea del profesor o de los profesionales o del que sea, entonces así es como voy a hacerlo, digamos, y se los voy a dejar claro desde el principio, ¿verdad? Todo depende de lo que yo quiera formarlos. Es que esa es la cosa. Cuando uno está dando clases y más ahora, no es solo la parte teórica, sino que cómo quiero que ellos se comporten como profesionales. Pero eso me lleva al siguiente punto, que es la parte de la intencionalidad. Ya sea que fueran clases presenciales o clases virtuales, la intencionalidad es lo que debe dirigir nuestras decisiones. Toda clase, toda esta mediación, todo esto tiene que estar definida primero por qué intención es la que yo quiero transmitir a la hora que hago las actividades. Entonces, cuando estoy planeando, que ahorita vamos a hablar de eso, una clase, lo primero que yo me tengo que preguntar es qué es lo que se propone conseguir con la enseñanza del tema. Digamos, porque no es solo voy a darles, por decir algo, hoy vamos a ver modelo en variable de estado, que ese es como mi área también, análisis de sistemas. Entonces vamos a ver cómo representar la dinámica de un sistema con ecuaciones diferenciales. Entonces, eso puede ser el contenido como tal, pero ¿qué es lo que yo quiero que los estudiantes logren con eso? Entonces, ahí ya cambia un poco la cosa. Porque si yo lo que quiero es que ellos sean capaces de describir un sistema dinámico con ecuaciones diferenciales y que ellos sean capaces de obtener esas ecuaciones, es diferente a que yo me diga nada más voy a darles este contenido, porque lo deben conocer. ¿Por qué? Porque las actividades que yo voy a desarrollar a partir de esa idea van a ser diferentes, ya sea que solo quiera darles la teoría o que yo quiera que ellos aprendan a encontrar esas ecuaciones. ¿Ven? Entonces, ya sea presencial o virtual, eso siempre tiene que estar, digamos, definido desde el principio. Lo otro, digamos, es, lo siguiente punto que yo me tengo que preguntar para esta intencionalidad es qué factores se conocen del grupo estudiantil que puedan afectar las actividades de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo es si yo sé que hay alguien que tiene algún tipo de discapacidad, por ejemplo. Entonces, o digamos, si yo no podía hacer una actividad de ponerlos a ellos en círculos o en grupos o hacer una dramatización o lo que sea en clase si la clase era muy pequeña, ¿verdad? Entonces, todos esos factores van a definir qué es, cómo afectan las actividades que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, virtualmente, ¿qué significa eso? Si yo sé que hay personas que no tienen acceso 100% del tiempo a una computadora y a una conexión a internet, lo más probable es que yo no penalice o por lo menos intente no hacer muchas actividades sincrónicas. O por lo menos tomar en cuenta que hay algunas personas que no van a poder tener esa opción de seguir esas actividades sincrónicas. Y eso me va diciendo más o menos qué es lo que yo tengo que ir haciendo en el camino. Lo otro es qué harán con ese conocimiento y cómo puedo medir su aprovechamiento. Hay algo que, digamos, a mí me parece importante, que es que por lo menos la mayoría de las personas no quieren aprender las cosas solo porque sí, sino que se quieren aprender las cosas para poder hacer algo después.
Entonces, muchas veces yo me tengo que preguntar, ¿les estoy enseñando esto para qué? ¿Para qué van a hacer ellos con esto? ¿Y cómo puedo medir que en verdad están haciendo eso? Porque es que yo creo que muchas veces nos pasa que damos la teoría, ¿verdad? Y nosotros suponemos que ellos conociendo la teoría ya pueden, digamos, extrapolar y hacer esta otra cosa. Entonces evaluamos esta otra cosa, pero nunca hicimos actividades para esa cosa, sino que hicimos actividades nada más como para obtener la teoría. Y ahí es donde tal vez está el error. Si nuestra intención era que ellos lograran hacer, no sé, eso, encontrar las ecuaciones de un sistema, no basta con que yo solo les diga a ellos qué es un modelo en variable de estado. Entonces, mis actividades tienen que ir dirigidas hacia eso que yo quiero medirles. Y eso va a definir qué actividades voy a utilizar o no. Y lo último, ya que sé qué es lo que les voy a enseñar, ya que conozco el grupo y ya que sé qué es lo que ellos quieren, qué es lo que yo quiero que ellos hagan con eso, pues entonces ahora sí, ¿qué métodos, estrategias didácticas y actividades pues son más adecuadas para alcanzar cada una de esas metas? Entonces ahí es donde empiezo a hacer lo que sería lo siguiente, que es la planificación didáctica. Entonces, esto yo creo que es importante siempre, pero más todavía ahorita que estamos en algo virtual. Entonces, ¿qué es esto de la planificación didáctica? Es un instrumento por medio del cual se organiza y sistematiza una práctica educativa, articulando contenidos, actividades, opciones metodológicas, estrategias, recursos, espacios y tiempos. Entonces, en buena teoría, esto debería ser como un documento que usted tiene, como decir los planos de la clase. Entonces, como que usted define todo lo que usted quiere hacer clase por clase de una manera sistemática y que usted diga, bueno, este es el contenido, voy a hacer estas actividades, voy a durar tanto tiempo en esta actividad, tanto tiempo en esta otra actividad, tanto tiempo en esta actividad, tengo los siguientes recursos y entonces ahí yo articulo todo. Yo creo que una de las principales cosas que tenemos que tomar en cuenta ahora este segundo semestre es cómo planifico mis clases virtuales. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Para esta planificación, pues tengo que tener presente las metas. ¿Qué es lo que yo quiero que ellos aprendan? Tanto conceptual como actitudinalmente. Debe haber una actividad de apertura, que podría ser un ritual de apertura, desarrollo y cierre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo empezaba la semana, a la hora que iba a hacer una clase virtual, aunque, por ejemplo, no tuviera clase sincrónica ese día, yo a ellos por el Telegram, por un mensaje, les mandaba un audio diciéndoles, bueno, esta semana nos toca estas cosas, están estas actividades, recuerden no perder, recuerden dedicarle el tiempo que corresponde a esta semana, pónganle cuidado a estas cosas, les queda esto de tarea. Entonces, ellos ya sabían que yo, digamos, la clase de las 9 de la mañana les iba a llegar un audio con las actividades de ese día. Ahora, ellos no necesariamente tenían que hacerlo ese día, pero por lo menos ahí yo daba como apertura al proceso. Entonces, la clase nosotros la dividimos en varias actividades. Entonces, siempre había como una actividad inicial que era como una parte de desarrollo, de teoría, donde yo les daba a ellos algún tipo de recurso para que se ayudaran, pero siempre les insistía mucho en que ellos tenían que estudiar por ellos mismos con el libro de texto del curso. Entonces, yo les decía, estudien estas secciones y si quiere, compleméntelo con este video. Ahora, lo que yo sabía que mucho iba a pasar, y eso de hecho pasó después de que pasé la encuesta, como con 30% de la gente, que esa gente no veía el texto, solo veía los videos que les ponía como recursos. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta eso, pero por lo menos siempre tenía como algo de apertura, como ellos sabían, lo primero que voy a hacer es ver la teoría. Después de eso, entonces yo ya les dejaba como unas actividades de desarrollo, que dependiendo del tema, pues podía ser como un foro que ahí a veces nos salía cosas vacilonas, o simplemente era como haga usted esta práctica. Y el cierre, pues podría ser, digamos, entregar una tarea o, digamos, hacer una recopilación de lo que había sucedido en esa clase. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de otra clase que no era mía, digamos, es de otro profesor, pero él lo que hizo en una clase fue
Era una clase didáctica. Entonces, él lo que, bueno, de currículum, de hecho, él lo que decía es, vamos a hacerlo en 3 instancias. Primera instancia, dígame qué es lo que usted cree que es currículum. En un segundo momento le decía, léase este texto. Y luego en otro tercer momento venía, ahora sí, ya que se leyó el texto, comente si su idea de lo que era currículum era correcta o más bien ahora qué idea de currículum tiene. Entonces, esa forma de dividir la clase en actividades de apertura, actividades de desarrollo, actividades de cierre, yo creo que eso le da como una completitud, como una idea de que la clase es una sola cosa. Ahora, esto que les estoy diciendo no necesariamente solo, eso es lo que yo les quería decir desde que le dije desde el principio. Cuando ustedes ven artículos de cosas de enseñanza con tecnologías de la información, a final de cuentas lo que dicen es que eso es exactamente lo mismo que usted haría en una clase normal, solo que, digamos, utilizando otras herramientas. Entonces, ahora más todavía ahora tenemos que tomar en cuenta eso con la salvedad de que ahora ni siquiera los vamos a tener los estudiantes ahí. Entonces, eso es lo único que, pero a final de cuentas, la metodología, la mediación, la planificación es exactamente lo mismo que una clase presencial. Pero los recursos y las actividades que uno puede hacer sí van a ser diferentes. Lo otro es revisar los aspectos particulares de la clase, ¿verdad? Eso que les dije, si hay gente que tiene problemas, digamos, tal vez, por lo menos en ingeniería eléctrica no conozco muchos casos, pero podrían haber personas, por ejemplo, que no pueden leer bien, que tienen problemas de la vista, o que sean sordos, o digamos que no tienen acceso a internet, o no tienen computadoras, o lo que sea. Entonces, tomar en cuenta esas cosas siempre es importante a la hora de planificar la clase. Eso es algo, lo cuarto, que es esto, de debe haber un elemento sorpresa. Ay, eso sí fue algo en lo que fallé bastante este semestre porque, eh, bueno, en realidad he fallado casi toda la vida, en realidad, porque cuando uno tiene una clase es difícil planificar para que cada una de las clases tenga algo diferente. Entonces, uno siempre como que termina decantándose por una forma de trabajar normal. Entonces, mis clases casi todas las semanas eran como teoría, ejercicio, tarea. Teoría, ejercicio, tarea. Teoría, ejercicio, tarea. Entonces ellos más o menos ya tenían eso, pero faltaba el elemento sorpresa. Entonces de vez en cuando yo les ponía, no sé, un foro. Por ejemplo, en el curso de análisis de sistemas, para los que no conocen, el curso de análisis de sistemas es un curso en el que los ponemos a ellos a encontrar las ecuaciones dinámicas de un sistema. Entonces, como para cuando íbamos a empezar el curso, yo lo que hice fue una simulación de un doble péndulo. El doble péndulo tiene la característica interesante que es un sistema caótico. Entonces, como eso era más o menos empezando el curso, pues no los iba a poner a ellos a programar ese modelo. Entonces, lo que hice yo fue, les puse el modelo y lo que les pedí a ellos es que jugaran con el modelo, que pusieran condiciones iniciales diferentes, que le cambiaran las longitudes y las masas del péndulo y que pusieran una foto con la trayectoria que había hecho el péndulo ahí. Y entonces eso lo puse en un foro. Entonces en ese foro todos los estudiantes ponían ahí las cosas y lo compartían con el resto de personas. Entonces eso los ayudaba como a motivarse un poquito, ¿verdad? Porque salían imágenes, digamos, las trayectorias, habían unas trayectorias muy locas y muy complejas. Entonces era interesante porque entonces ellos buscaban la manera en que les dieran diferentes y eso más o menos los motiva. No es que tenga que ser una sorpresa así súper exagerada, pero una actividad que sea diferente todas las semanas, yo creo que eso los va a ayudar a engancharse más en la clase. Aquí no puse mucho sobre evaluación, eso lo voy a hablar el viernes, pero el hecho de que las cosas sean virtuales nos debe implicar a nosotros que les vamos a poner actividades que los obliga a ellos a seguir el ritmo de la clase. Porque si nosotros dejamos, por ejemplo, que esa es la última decisión que está aquí, que si nosotros hacemos la planificación por tema o por tiempo, hay temas que se llevan más de varias, o sea, que se llevan varias semanas, ¿verdad? Entonces uno podría estar tentado a decir, bueno, voy a planificar el tema X y ese tema X pues va a tomar 4 semanas. Entonces podríamos dejarle todo a los estudiantes la primera semana para que trabajen durante las 4 semanas. Pero eso es peligroso porque lo más probable es que los estudiantes no lo hagan. Entonces, este semestre lo que yo decidí es planificar por semana. Entonces, cada semana
tenía, digamos, como las actividades y toda la semana los estudiantes tenían que presentar algo que significaba parte de la evaluación del curso. Entonces, eso los obligaba a ellos a estar ahí siempre y no soltar, digamos, el curso aunque fuera virtual. Entonces, eso es algo que yo les recomendaría, digamos, hacer, planificar las cosas por semana. Esta semana vamos a ver estos temas, vamos a hacer estas actividades y espero esto y darles a ellos la realimentación después. Entonces, más de eso vamos a hablar el viernes, de cómo articular un poco las clases y después de cómo evaluar en Moodle y cosas así por el estilo. Y entonces, ahora sí, bueno, en el ratito que nos queda, no sé si me gustaría como que alguno compartiera alguna experiencia que tuvo este semestre o algo que creen que sea importante que todos conozcamos para no cometer los mismos errores. Eso es algo muy importante. No sé si alguien quiere decirme algo, decirnos algo. Yo no he revisado el chat, entonces no sé si hay alguien, si alguien ha dicho algo. Sí, por favor, adelante. Bueno, es que decía profesora de ingeniería mecánica, no sé su nombre. Si quiere, puede hablar. No, no la escucho. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Marcela Chen de Ingeniería Mecánica. Me llamó la atención lo que hablaste de lo que es una actividad de apertura. Era porque para mí la apertura siempre era que les pasaba lista, les preguntaba si tenían dudas de lo anterior y yo realmente sentí que participaban más los estudiantes. Lo que pasa es que también, como siempre, eran los mismos, pero como, ¿qué pensás vos que es una buena actividad de apertura? Porque digamos que se presenten, no sé, ese es el primer día, pero otra cosa. Sí, digamos, cuando yo estaba pensando en actividades de apertura, digamos, por ejemplo, una semana que teníamos que hablar de sistemas hidráulicos, en análisis de sistemas. Entonces, yo en vez de empezar ese día diciéndoles, un sistema hidráulico es tal cosa, vean este video, léanse tal cosa, entonces ese día lo que hice fue, eh, vamos a aprender cómo se construye un tanque. Entonces, me encontré un tanque ahí, cómo se construye un tanque, pero grande, así, de nivel industrial, en YouTube y les puse a ellos cómo, un video para que se metiera un poco más en el tema. O sea, no empezamos a ver directamente el modelado de sistemas hidráulicos, sino que vimos algo relacionado con sistemas hidráulicos. Lo mismo, digamos, cuando vimos el tema de modelos en variables de estado, que es lo de las ecuaciones diferenciales, en vez de empezar yo directamente diciéndoles, vamos a empezar ahora con, esto es un modelo en variable de estado, estas son sus características, ¿verdad? Lo que hice fue agarrar un tema particular que yo pudiera relacionar con ese contenido. Entonces, por ejemplo, les puse un video para que ellos aprendieran que era un sistema caótico. O sea, sin ver ecuaciones, sin ver nada, nada más, vea, esto es caos. Entonces, eso como que los mete a ellos en la jugada sin entrar directamente en el tema. Pero uno lo puede pensar también como esa actividad de que les estaba contando de voy a empezar la semana mandándole a ellos un audio para que estén pendientes de que la clase ya empezó. Aunque la clase no sea presencial, la clase ya empezó. Entonces, para que ellos digan, ok, sí, iniciamos. En el caso, digamos, de una clase normal, digamos, presencial, podía ser tan sencillo como que, no sé, como que un profesor o una profesora llegara y aplaudiera, digamos, como que dijera, bueno, empezamos. Entonces ya todo el mundo sabe que empiezan. Entonces es como un signo o algo que les dice a los estudiantes, ahora sí ya, empezó la clase, pongamos atención. Pero entonces puede ser de estas diferentes maneras. Es algo para introducir el tema o algo para que los estudiantes se den cuenta que ya va a empezar la clase. Y en parte de esos mensajes yo se los mandaba como para que no se sintieran solos, porque muchas veces pasaba que la gente decía que hacer una clase que era asincrónica, entonces ellos decían, hoy no hay clase. Entonces yo lo que quería es que ellos dijeran, no, sí hay clase, pero es asincrónica. Bueno, yo Empezamos. siempre les mandé
a todas las lecciones 10, 15 minutos antes un enlace. Nunca quise hacer un enlace permanente, sino cada vez les mandaba el enlace para que ellos supieran que la clase iba a comenzar. Sí. Pero sí, sí. ¿Usted hizo todas las clases, digamos, por Zoom? No, yo no usé Zoom, usé Skype. Ah, bueno, pero Porque todas las hizo por Skype. sí, Sí. usé Skype y entonces, la verdad no sé, hasta ahora voy a empezar a usar Zoom. Es que mi licencia de Zoom en la U tuvo un problema. Ajá. Entonces, a lo último preferí no cambiar y quedarme con el Skype. Inclusive hasta esta semana logré conectarme por medio de mediación, Ajá. porque no se podía, no sé por qué. Bueno, yo creo que la herramienta que uno utilice a final de cuentas es un tema secundario. Si usa Skype o si usa Zoom. Lo único ahí malo, y yo creo que pasó un oficio o la Vicerrectoría de Docencia, es que ellos dijeron que la plataforma que se iba a utilizar era mediación, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa, digamos, para curarse en salud, sí sería bueno como que quedara en mediación algo que diga se hizo esta clase sincrónica. Bueno, yo les mandaba el mensaje por WhatsApp, por Ajá, mediación y por correo electrónico el personal de ellos. ajá. Siempre en Entonces, mediación de una constancia de que la clase iba a comenzar, sí. sí. Mm. Y lo otro es con los recursos, ¿verdad? No necesariamente todas las clases tienen que ser en línea ahí. Eh, Algo que los estudiantes me dijeron a mí que les gustó mucho, porque yo hice la prueba al principio del semestre. Les puse, digamos, como una semana en las que les ponía la teoría en videos y luego hacíamos una clase de dudas en la segunda sesión de la semana. Entonces, una semana lo que hice fue que las dos sesiones fueran en línea y luego les pregunté a ellos qué preferían y la mayoría me dijo que prefería los videos porque ellos decían que eso les ayudaba porque ellos podían ver los videos cuantas veces quisieran y podían pausarlos y pensar y como llevarlo más a su ritmo. Entonces, eso es una cosa que uno podría pensar. Ahora, las universidades grandes tienen toda una sección o un área que le puede ayudar a los profesores a hacer estos videos, ¿verdad? En el caso de nosotros, estamos un poco más restringidos y tenemos que hacerlo solos. Pero los videos yo eso es algo que se los recomiendo. Ahora, lo que pasa es que un video bueno sí tiene que ser cortito, digamos, no más de 15 minutos o algo así, porque si no, se pierden. Entonces hay que pensarlos muy bien los videos. Algunos me salieron bien, otros no me salieron tan bien. Sí. Entonces, hay que manejar ese recurso con cuidado. A mí me gustaba la clase con los videos pregrabados, porque ellos sabían que estaba pregrabado. Entonces me paraban y me preguntaban y yo les iba haciendo aclaraciones Ujú, y volvíamos a arrancar o nos devolvíamos y se hacía muy dinámica la clase. ujú. Y aparte de eso yo iba grabando de nuevo, ¿verdad? Con todas las observaciones, de manera que los que no estaban en la clase sincrónica podían ver eh, cómo había sido toda la dinámica de la presentación. Ujú. Sí, sí, hay diferentes maneras. Lo otro también es que tenemos que ser sinceros, digamos, y darnos cuenta de que en realidad nadie tiene las respuestas de lo que en realidad tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, yo lo que les estoy diciendo es que desde mi perspectiva, yo creo que lo mejor es no pensar las clases sincrónicas como una emulación de las presenciales y mejor aprovechar bien los recursos que tienen, pero no dejando de lado que siguen siendo clases y por lo tanto requieren mediación, planificación antes de ellas. Y pero cómo ustedes lo hacen, eso ya es cuestión de cada uno y no creo que haya una respuesta correcta tampoco. Si lo hacen con videos o si lo hacen solo con clases de Zoom o como quieran, yo creo que no hay una respuesta correcta. Lo único que tal vez sí deberíamos tomar en cuenta es eso. Una clase en línea o un curso en línea no puede ser una emulación de una clase presencial. Eso sería, digamos, como lo principal de esto. Y tomar en cuenta eso, ¿verdad? La mediación y la planificación en los cursos. Personalmente les diría que mejor planifiquen las clases por semana,
Digamos, una cosa que yo hice, tenía miedo que los estudiantes me dijeran algo, pero al final creo que no hubo problemas y ellos tampoco se quejaron, fue que yo les ponía a ellos la clase de la semana y, por ejemplo, arrancamos lunes y ellos tenían que presentar el trabajo de esa semana el domingo. Terminaba esa semana, ellos lo hacían y la siguiente semana empezábamos de nuevo. Entonces, eso los mantenía activos y, digamos, les daba como un objetivo final de que tengo que completar la evaluación de esta semana. Entonces, eso ayudó mucho a planificar las cosas semanalmente. Y siempre, digamos, con una parte de evaluación para que los estudiantes sientan que están ganando algo por hacer las cosas. Eso es un consejo ahí que les puedo dar también. ¿Hay alguna otra? Sí sería bueno, digamos, que nos contaran digamos, su experiencia para compartir entre todos. Vamos a ver, 2 personas levantaron la mano. Ya le digo quiénes son. Me está preguntando algo Diego. Diego Diego, Dumar. a ver. Sí, Diego, adelante. Hola, buenas. Ahí me escucha, José. Sí, Eh, ahí le puse la preguntilla en el chat. el perfeccionismo. Este, le puse la preguntilla en el chat que no sé si le ha pasado tal vez esa dificultad a otras personas, ¿verdad? Que, uy, perdón, alguien me está escribiendo aquí en el chat, es que me distraje, perdón. No, tranquilo. Que a la hora de preparar las clases, uno tiene como la lucha entre el tiempo en el que tiene que tener la lista versus la calidad de clase que está planeando, ¿verdad? O clase, ya sea clase, material, evaluación, varias cosillas, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si tenía algún consejo, ya sea que los estudiantes le hayan comentado o en su experiencia, ¿verdad? Que a qué le puede dar uno prioridad, ¿verdad? A veces puede ser que el aspecto, no sé, que el aspecto visual, la presentación quedó medio furbish, pero por lo menos el contenido está muy claro, ¿verdad? Ajá. O conciso, o al contrario, ¿verdad? Que mientras se vea bonito para poder comprenderlo y aunque quede largo el video, eh, entonces como que a veces tenía esa dificultad de ver a cuál de todos darle prioridad, ¿verdad? Sí, digamos, todo depende del tiempo, ¿verdad? Es que este semestre fue muy, muy extraño, ¿verdad? Para todos. Entonces, de ahí, definitivamente este semestre yo iba haciendo los videos, pero era una carrera contra el tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando empezamos después de las clases, después de Semana Santa, yo toda la Semana Santa estuve todos los días de Semana Santa trabajando en los videos, ¿verdad? Y es eso de que si usted hace una grabación de un video, y digamos, en mi caso particular hacía el video, y tal vez el video duraba, no sé, 30 minutos, yo tenía que gastar por lo menos 1 hora y resto editando el video, ¿verdad? Entonces era una cosa de que yo hacía un video y video y video, 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 a ver cómo digamos, salían. Yo lo que les diría es, de ahí, manejen sus recursos. Si no hay tiempo, de ahí, ustedes hacen lo que pueden con el tiempo que tienen. Al final de cuentas, dicen que uno lo que puede hacer siempre es echar a perder generaciones y luego va mejorando, ¿verdad? Entonces, este primer grupo, pues tuvo los videos que hubo y ya. El siguiente semestre yo podré revisar esos videos y los voy mejorando y les voy agregando cosas. Pero jamás uno puede pensar en hacer algo perfecto porque si no, no haría nada. Entonces, eso es algo. Tampoco tienen que estresarse demasiado digamos, por la calidad. Hay un canal en YouTube que se llama Kids, bueno, no recuerdo, es una palabra toda complicada, que hicieron un video ahí de cómo ellos hacían los videos. Entonces, claro, cuando ellos hacían un video, tenían primero todo el storyboard, tenían toda la animación, y luego venía el audio, y luego venían los efectos de video. Kurgesagt, eso exactamente. Kurgesagt. Claro, ellos para hacer un video de 15 minutos podían tardar 3 meses en hacerlo, ¿verdad? Nosotros no nos podemos dar ese lujo porque no tenemos ni los recursos ni el tiempo. Entonces, apuntar a que las cosas estén bien, pero que no sean perfectas porque sería imposible. Entonces, que no se apaleen ustedes mismos solos, sino hagan lo que puedan con el tiempo que tienen y listo. No se estresen. Gracias. Sí.
Y don Jorge, sí, yo les voy a pasar, bueno, yo le voy a pasar a Lochi la presentación y la grabación del video para que la suban en algún punto. No sé si hay algún otro comentario. Don Giovanni Carmona. Muchas gracias, Sí. José David. Yo pertenezco a la Escuela de Ingeniería de Biosistemas. Veo que hay mucha gente de ingeniería mecánica y supongo que el resto debe ser de eléctrica. Y confieso que sufrí lo que usted justamente menciona hoy día, que es el emular la clase al estilo que teníamos antes, que era el estilo constructivista, que era el que estábamos manejando. Y digamos, si mi conclusión es la que usted está proponiendo hoy día, que lo podemos llamar la clase invertida, ¿verdad? Y que eso nos atañe ahora a cómo nos devolvemos un tanto a la taxonomía Bloom y comenzamos a pensar cómo la pirámide de conocimiento desde la parte de lo más simple a la parte de síntesis o análisis, que es la cúspide ahí, y cómo vamos enseñando en cada uno de nuestros cursos. Pero si no aceptamos el hecho de que tenemos que pasar de un pensamiento constructivista a un pensamiento más que todo en términos de lo que es el comportamiento, porque todo va a depender de la respuesta a un estímulo. Entonces, bueno, si nos tratamos de entender ese concepto de clase invertida, nos podemos tener una mayor imaginación de cuáles estrategias didácticas teníamos en la parte constructivista y cuáles estrategias didácticas deberíamos de desarrollar bajo el desarrollo del estímulo en base al comportamiento de los estudiantes, que es lo que usted hoy día muy bien presentó. Y aprovecho ahí para confesar mi reconocimiento y obviamente también agradecerles a ustedes en todo lo que inician hoy, porque yo siempre he entendido que el que inicia algo bien le da sostenimiento a los ¿cómo se llama? A los temas que van a seguir de allá adelante. Y entonces hoy día usted, yo creo que a todo el mundo nos ha estimulado y va a lograr una buena presencia en lo que sigue, y espero que nos sigan invitando ahí a lo que quiere. Y muchísimas gracias. Nada más. Gracias. Muchas gracias a usted, don Giovanni. Pues sí, digamos, hay que pensar las cosas un poquito diferentes a como lo hacemos normalmente. Sobre todo las actividades, ¿verdad? Y los recursos que tenemos. Yo diría eso, principalmente aprovechar los recursos nuevos que tenemos, que antes tal vez no los usábamos porque en realidad no teníamos necesidad. Entonces, ahora ya que tenemos la necesidad de usarlos, pues usarlos de la mejor manera posible. Y sí, lo que sí, algo que no dije, pero que sí es cierto que, por lo menos yo personalmente, el hecho de que sea algo virtual o digamos en línea, no significa que nosotros vamos a pedirle menos a los estudiantes, ¿verdad? Eso es algo que sí tenemos que tener cuidado. La calidad creo que no debe disminuir, ni de los que nosotros hacemos, ni digamos, ni en qué tan complejo o qué tanto vayamos a evaluar los cursos. En teoría, para los estudiantes, el primer semestre no, el primer semestre era algo terrible, ¿verdad? Es un transitorio ahí, pero a partir del segundo semestre, que vamos a empezar en agosto, pues deberíamos pensar en, tengo que dar las clases con la misma calidad, esperando los mismos resultados, pero con herramientas distintas y con una planeación distinta y con metodologías diferentes. Pero sí, no, tampoco limitar, digamos, que vamos a decir, no, como es en línea, entonces se los vamos a dejar más fáciles para que pasen, porque tampoco, ¿verdad? Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Algún otro? Bueno, yo creo que ya se nos fue el tiempecillo, pero si hay algún último comentario o algo más que quieran decir, creo que nos queda chance para uno más. No, estamos entonces. Entonces, el viernes a las 2 también vamos a tener una sesión, digamos, con cosas más
particulares de lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer una clase virtual. Y a partir de la otra semana sí van a ser tips más prácticos, como cómo montar un examen en mediación, qué tipo de evaluaciones se pueden hacer diferentes y cómo, digamos, manejar las clases que sí van a ser presenciales, bueno, de las que sí van a ser sincrónicas, ¿verdad? ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar? Ahí van a estar mis compañeros Fabián y, bueno, el viernes me toca a mí y la otra semana van a estar Fabián y Teodoro trabajando en eso también. Entonces, ahí les vamos a estar pasando el link también por si pudieran acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias por la vida. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.